Amigas, amigos, ¿se han preguntado cómo la inteligencia artificial sirve para su negocio o su empresa, para hacerlas más sostenibles y más eficientes, hasta en términos ecológicos? Pues hoy les tenemos muchas de esas respuestas que lo van a poder aplicar fácil y sencillamente. Y me da mucho gusto tener hoy aquí a Rodrigo Martínez. No digo todo su título porque tenemos que acabar el programa en algún momento, pero es una de las personas más importantes en 3M. Al que no conozca 3M, nunca ha usado N cantidad de sus productos. Correcto. Vivimos con ellos día a día. Así Una empresa es. totalmente innovadora todo el tiempo. Más de 50 y tantos mil productos, etcétera, etcétera. Correcto. Y mi primera pregunta en ese sentido es, ¿cómo hacer una empresa sostenible, ecológica, eficiente, ¿sí? Pero que al mismo tiempo sea rentable? Perfecto, eso es una buena pregunta y muchas gracias. Yo te diría que el DNA viene de la gente, Sí. de contratar a gente capaz y dejarla trabajar. Enfocarla, definir objetivos claros, pero dejarla que cree. ¿Qué tenemos nosotros particularmente? Pues un ecosistema muy interesante. Tenemos, como bien dijiste, más de 55,000 productos en 4 mercados verticales muy diferentes: industrial, seguridad, salud. Entonces, la gente... Ahorita voy a agarrar un post-it para apuntar esos puntos y que no se me olvide. La Y si no lo pago con Durex, está bien. Tiene conocimiento en mercados muy distinto, en funciones, por ejemplo, como mercadotecnia, pero enfocada en diferentes mercados. Y esa diversidad nos ayuda muchísimo como empresa. Oye, pero además, no nada más es innovadora y se queda en los productos. Busca también ver las tendencias que vienen. Y eso es una parte importante para el mundo, porque hay que entender cuáles son las tendencias mundiales para saber hacia dónde tiene que ir cada empresa, ya sea mediana o grande. Y justamente ahí he creado todo un programa interesante 3M. ¿Cuáles son estas tendencias para tu forma de ver? Mira, ha sido bien interesante. Somos una compañía de ciencia, es como nos identificamos y como queremos que nos identifiquen. De ciencia Es más, su aplicada, eslogan es toda el... ciencia aplicada a la vida. Efectivamente, ¿no? ¿Cómo podemos usar la ciencia a escala para impactar positivamente la vida? Esa es como una perspectiva. Y tenemos 7 años haciendo un estudio que le llamamos el estado de la ciencia para entender cómo mira la gente a la ciencia. Para resumirlo, la ve bien. Claro. La gente tiene Bueno, todo el mundo nos imaginamos al científico con cara de nerd, etcétera, etcétera, pero bueno. Correcto. Pero que resuelve el mundo, y más después de todo eso. La pandemia ayudó mucho. Sí. La evolución de las vacunas ayudaron a que esta imagen positiva de la ciencia se volviera mucho más general. Entonces tenemos haciendo este estudio, pero al ser una compañía, durante muchos años hemos hablado con clientes, accionistas, socios comerciales, con los propios empleados, con los medios, para entender qué está afectando a las empresas. ¿Y qué está afectando? ¿Qué es lo que está? Hemos encontrado 3 megatendencias y definimos a una megatendencia como una fuerza transformadora e imparable. ¿Ok? O sea, se van a dar porque se van a dar. Nadie las va a poder detener. ¿Cuáles son estas 3 megatendencias que nadie va a poder detener? La primera es la escasez de recursos y el cambio climático. No te estoy diciendo nada nuevo. No, pero es importante porque la gente no se da cuenta. El agua es un factor que se va a acabar y por ahí dicen que la tercera guerra mundial no va a ser por otra cosa más que por agua. Pero no importa, el agua es un factor cada vez más importante y esos otros recursos. Y ni se diga el cambio climático, que lo vivimos día a día, si no pregunten los calorones que pasamos por acá. Hace 3 semanas. La segunda son los cambios demográficos y sociales que está viviendo el mundo. Por citarte un ejemplo, la mitad de la población hoy vive en zonas urbanas. En 20 años, 2/3 partes de la humanidad van a venir a las ciudades. Wow. Y si hay escasez de recursos y calentamiento, eso se va a acelerar. Claro. Entonces, los cambios demográficos y sociales es la segunda tendencia. Y la tercera, tampoco te voy a decir nada nuevo, y esta es claramente hoy todos la vivimos y la observamos, es la convergencia del mundo físico con el mundo digital. Y más ahora con la inteligencia artificial, donde todo lo queremos resolver. Correcto. Es más, se me olvidó hacerle las preguntas hoy a la inteligencia artificial para saber qué te tenía que preguntar, pero seguramente me hubiera dado mejores preguntas que todo esto. Pero a ver, vamos pasos a pasos porque son muchos caminos en esta nueva idea. Dime algo, cambio climático y escasez de recursos. ¿Qué tenemos que hacer como personas normales? Vamos a esto. O sea, una mega empresa a lo mejor dice, pues le voy a apostar a crear cosas para trabajar sin esto. Como personas, ¿en qué nos afecta? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo tenemos que trabajarlo? Tocas un tema súper interesante. Y también, una vez que identificamos este estado de la ciencia, decidimos hacer otro estudio, pero para tener un pulso de estas tendencias en México. En Latinoamérica, pero específicamente en México. De los mexicanos que entrevistamos, el 84% nos respondieron que están interesados en un consumo
más responsable y en una producción más responsable. Es decir, de la muestra del ciudadano a pie, están estas 5, depende de quién le pregunte, 5 o 9 R's. Es un cambio radical porque en México no nos importaba realmente si era producto ecológico, si no era, si cuidaba el medio ambiente. Correcto. Empieza a haber una conciencia mucho más grande, que se habla mucho de que las generaciones nuevas tienen más esa conciencia y definitivamente, ¿qué debemos de hacer como ciudadanos de a pie? Aprovechar la energía de las nuevas generaciones, pero Isaac, creo que me vas a entender bien esto también. Históricamente, nuestras abuelas quizá tenían un concepto menos académico, sí, pero tenían una conciencia grande, por ejemplo, del reuso de las cosas. Claro. Del reciclaje de las guardaban cosas. El topper porque eso y guardaban, y usabas esto y usabas todo eso 10 veces. El papel es más, para usabas envolver, el post-it 8 veces. El papel para envolver regalos. Parecerían cosas menores, pero realmente creo que algo que no debemos perder de vista es cómo sumar la energía de las nuevas generaciones y este enfoque en consumir de empresas que sean socialmente responsables, productos que sean reciclados, pero no olvidar también como estas raíces que hemos tenido históricamente dentro de las familias y de la sociedad, en reusar, en reutilizar, en saber cómo podemos cuidar las cosas. Muy importante. Oye, dentro de eso, así, brevemente, ¿qué beneficio le trae a una empresa? O sea, ya me dijiste, ser socialmente responsable en esa cuestión, en cuestión ecológica en esto. ¿Qué beneficio? Porque muchos dirán, ay, ponle que somos, reciclamos la basura, ya ponle que somos. Realmente, fuera de la imagen, ¿qué otro beneficio le trae? Mira, hay un altísimo beneficio, uno, por ejemplo, para los accionistas de la compañía. ¿Por qué? Porque al final esta tendencia se podría traducir en hacer más con menos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Producir con menos agua. Eliminar el uso de solventes en ciertos procesos de manufactura. Instalación de paneles solares. Recirculación de agua. Menos contaminación de agua. Y tratamos de ser más eficientes. Usamos la tecnología, entre otras, podría ser la inteligencia artificial y otras tecnologías que tenemos para producir más rápido. Entonces queremos producir más haciendo un uso mucho más responsable. ¿Qué beneficios trae eso? Incremento de la productividad, incremento de la rentabilidad, que al final los accionistas de una empresa pública es lo que quieren, o de una empresa privada lo que quieres es que tu empresa sea sostenible en el tiempo. Ese podría ser uno de los beneficios. Y también le trae beneficios a los empleados, que están más a gusto. Completamente. Si nosotros tenemos instalaciones en las cuales usamos unos tapetes de 3M para que estén más cómodos los empleados que están parados en turnos de 6 horas. Claro que están más contentos, claro que producen mejor, los tenemos en un ambiente seguro y eso repercute hacia adentro de la empresa y también en reputación definitivamente. Oye, ahorita vamos a un corte, tenemos que ir a un corte, pero regresando, ¿te parece que hablemos un poquito de los siguientes temas, lo que es la parte de inteligencia artificial y el cambio tradicional a lo digital y por supuesto todas las demás cosas que hemos comentado que a la gente le va a interesar muchísimo? Estamos en Mundo Innovación, en Mundo Ejecutivo, regresamos. Claro que sí. En la edición de junio de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos los mejores CIOs en México. Conocerás la labor que desempeñan en las empresas, ya que son los responsables de los sistemas tecnológicos y de información a nivel de los procesos. En otros temas, platicamos con David Razo, especialista financiero y fiscal, sobre temas como liderazgo y altruismo y cómo es que se ha ido abriendo caminos gracias a su plataforma Visión de Cambio, apoyando a quienes más lo necesitan. Conoce todo lo sucedido en la cumbre de las 200 mujeres más importantes de México. Las condiciones actuales entre los dos géneros ya no son las mismas. Este y otros temas de interés los podrás encontrar en tu revista Mundo Ejecutivo. Síguenos en nuestras redes sociales o visita el sitio web mundoejecutivo.com.mx. Amigas, amigos, estamos hablando de N cantidad de cosas muy interesantes, entre ellas una de las tendencias más importantes. Qué curioso, hace 6 meses no se hablaba de ella y hoy no podemos ir al baño sin ella. La inteligencia artificial. Ya no podemos pensar por nosotros mismos casi y hay que preguntarle todo, a ver qué me escribe, cómo mando el mail, cómo le contesto casi. Oye, ¿qué le digo a mi esposa que estaba yo en el restaurante con los amigos? Y ¿qué le digo a mi esposa? Le preguntas a inteligencia artificial y alguna de todas ellas te va a responder. Pero en 3M, una compañía tan innovadora, que todos los que lleva años siempre inventando cosas, o sea, no acabaríamos de hablar de cada uno de estos inventos que marcan nuestras vidas. Correcto. ¿Sí? ¿Cómo funciona la inteligencia artificial en esto? ¿Cómo lo ven? Déjame irme un pasito para atrás y me voy a regresar. Concebimos, y a partir de este estudio que te comentaba que hicimos, la inteligencia artificial es parte de algo
más grande, que es esta convergencia del mundo físico y el digital. Claro. ¿Qué vemos en esa convergencia? Sensores, software, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial generativa como ChatGPT. Entonces es la convergencia de todo esto donde hoy ha tomado mucho más relevancia la inteligencia artificial. ¿Qué vemos como compañía? Que la adopción de estas tecnologías a nosotros nos permite acelerar el desarrollo de productos, generar mejores planes de mercadeo, eficientar nuestras líneas de manufactura con machine learning, por ejemplo. Pero, ahora sí, regresando a la inteligencia artificial, definitivamente es un tema fascinante y, como dices, es algo que no va a parar, se va a seguir acelerando. ¿Qué te podría dar como algunos ejemplos de 3M y cómo la usamos? El primero de ellos es, desde hace ya varios años, esta inteligencia nos sirve para crear algoritmos de investigación y desarrollo, donde probablemente podemos definir las variables. ¿Desde hace algunos años? Sí. O sea, todo el mundo hablamos de la inteligencia hace 6 meses, 5, 8, dice, que salió y fue el gran lanzamiento del ChatGPT. Claro. Y tú me dices, hace años. A ver. Hace probablemente 5 años empezábamos a usar inteligencia artificial. ¿Dónde está la pequeña diferencia? ChatGPT y otras se vuelven públicos porque logran interpretar el lenguaje humano y traducirlo en instrucciones. Perfecto. Esa es la diferencia, pero eso no es que eso sea solamente la inteligencia artificial. Se puede hacer una programación, que es la que hacemos, y nos permite evaluar proyectos de investigación y desarrollo de una manera mucho más potente, con muchas más alternativas. Ese es un ejemplo. ¿Qué otra cosa hacemos? Y creemos que esto es una discusión nuevamente amplia, porque todos estamos en el mismo barco. Pues nosotros tenemos un sistema de gobernanza para que esto sea bien utilizado. O sea, ahora tradúcemelo en términos de lectores, que la inteligencia artificial entiende, pero nosotros no. Ahora ponemos en términos lectores. Claro, hoy esto se empieza a volver accesible a cualquiera. Sí. Y como todo debe de ser regulado, debe de ser entendido, debe de ser conversado como lo estamos haciendo, con las infancias, con los adolescentes, para las tareas. Dentro de la empresa tenemos un sistema de gobernanza que es esto cómo se usa, en qué momento se usa, para qué no se usa. Algo muy importante para nosotros es la propiedad intelectual, que queremos evitar que pueda salir propiedad intelectual de la compañía por estarla metiendo en un sistema de inteligencia artificial. Wow. Y se roben un secreto industrial nuestro. Eso nadie se le hubiera ocurrido, pero, o sea, que alguien le diga, oye, estoy inventando esto al ChatGPT, estoy inventando esto, me falta esto, ¿qué le harías? ¿O qué se te ocurriría? Y la inteligencia planea y te diga el resultado, pero al mismo tiempo esa información ya giró a la nube. Eso la gente creo que no lo sabe. Y hace rato que me hacías la pregunta del ciudadano de a pie, eso es algo bien importante que la gente tiene que saber. La información que yo estoy metiendo en estos sistemas de inteligencia artificial se vuelve del dominio público. Aunque te digan que no, pero se vuelve del dominio público. Y hay que ser diligente entonces en qué compartes, en qué obtienes y no dejar de cuestionar. O sea, no le pregunten cómo engañar al esposo o a la esposa. Correcto. Alguien lo va a saber, lo va a encontrar y les va a caer. Digo, ya no por hablar de secretos industriales. Oye, pero dime algo, dentro de todo esto de 3M, que es otra vez, no podríamos vivir en este mundo ni imaginar muchas cosas sin los famosos post-it, sin el Durex, sin las fibras Scotch-Brite. Las fibras, o sea, bueno, yo nunca lavo los trastes, nada más cuando mi esposo me dice, nomás de una vez. Y siempre me regaña con qué lado de la fibra usarla, porque además hasta eso se les tenía que ocurrir y ponernos en problemas a los hombres. ¿Cuál lado usar? O sea, eso es el que esté. Pero bueno, dentro de todo eso, yo quiero imaginarme cómo funciona una empresa como 3M. Tienes N cantidad de laboratorios en el mundo. Tú llegas a tu empresa y tienes ahí a 18,000 changos metidos en computadoras, laboratorios haciendo. Eso siempre me he dicho, ¿cómo funciona? Mira, ha habido una evolución. Sí, hay muchos laboratorios en el mundo. Los conectamos a partir de algo que le llamamos el foro técnico y es una comunidad que existe en donde las áreas de ingeniería y de investigación y desarrollo podemos dedicar cierta parte de nuestro tiempo a proyectos que nosotros creamos interesantes y proyectos que la compañía está definiendo y tenemos una manera de conectarnos. Pero ahora con esta convergencia del mundo físico y el digital, algo muy interesante, y esto me lo confirmó la directora de 3M México hace un par de semanas, entiendo que somos la única... que es toda una personalidad. Fernanda Guarro. Entiendo que somos la única empresa hoy en México que tiene un esquema 100% híbrido. Oye, este comentario de Fernanda fue para que nos dieran puntos por ahí Jimena y todo lo demás. Sí, pero no importa, estamos bien. Perfecto. Seguramente lo va a escuchar. Sí, ya. Y yo trabajo desde casa y todos los empleados de 3M México ese que no están... tercer punto, la parte demográfica. Claro, que no están en funciones de manufactura, porque en una función de manufactura necesitas estar. Está difícil que alguien esté en la máquina y esté trabajando en su casa, aunque va a llegar el momento en que vas a estar operando un robot desde tu casa.
Y eso ya está. Sí. Ya tenemos una solución para ya eso. estamos, o sea, ya. Tenemos una solución para eso con los OEMs y otro día podríamos platicar para reparar defectos de pintura. Pero, volviendo a este tema, yo trabajo desde casa. Mi oficina ahora es mi backpack, en donde está mi computadora, mis audífonos, y así es como puedo trabajar. Tenemos las herramientas y realmente, gracias a esto es que yo ahora puedo tener una posición global. Trabajo con China, ayer tuve una conferencia a las 8, hoy tengo otra a las 8. Bueno, se acabaron las horas laborales. Correcto. O sea, ya no trabajas 8 horas. Hoy puedes estar trabajando 24 horas. Aunque antes lo hacías y todo el mundo decía, es que no paras de trabajar. Pero hoy, literal, trabajas eso. O 5. Pero además, yo te puedo decir con mucho orgullo y sabiendo que la compañía me respalda, que ayer trabajé 5 horas sin que haya un señalamiento de por qué no Acuérdate trabajé que iba 8. Luis Fernández de este. O sea, ya. Porque estamos orientados a los resultados. Perfecto. Y esto brinda una flexibilidad que también se vuelve muy atractiva. Si para mí que tengo 44 es atractivo, imagínate para un jovencito de 22 recién egresado. Claro, oye, eso es muy importante porque va cambiando también ese último punto que decías, la tercera tendencia que era la demografía, el sentido de trabajar, donde puedes trabajar desde casi cualquier lado del mundo. ¿Sí? Dime algo así, en brevísimo, antes de irnos un corte. ¿Eso es algo que vino de la pandemia y está regresando a ser normal o se está quedando, o eso sí lo aprendimos de la pandemia, por ejemplo, en 3M? Así, breve, antes de irnos al corte. Empezábamos a hacer ciertos esfuerzos, pero definitivamente la pandemia fue la fuerza que lo transformó. Amigos, amigas, vamos a un corte, regresamos. Está bien interesante esto de cómo trabaja una empresa de 3M. Sí, me voy a poner, como yo dije, mis post-its para acordarme de mis siguientes preguntas o preguntárselos a la inteligencia artificial, pero vamos a un corte y regresamos a este programa de Mundo Innovación en Mundo Ejecutivo con Rodrigo Martínez de 3M. En esta edición de la revista Mundo Ejecutivo tenemos una entrevista exclusiva con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada. Nos habla de sus aspiraciones hacia el 2024 y nos da los puntos a resolver en la Ciudad de México, tales como movilidad, desabasto de agua o seguridad, así como su estrategia para solucionarlos. Además te presentamos el ranking de las 75 aseguradoras sólidas y confiables, el papel de los smartphones como impulsores de crédito, lo nuevo en digitalización y metaverso, cómo retener el talento femenino en las empresas, entre otros temas. Esto en la revista Mundo Ejecutivo del mes de abril. Síguenos en redes sociales o en mundoejecutivo.com.mx. Rodrigo, hemos hablado de muchas cosas que son las tendencias que encontró 3M y que las está aplicando. No nada más se trata de, ya vi, ahora hay que aplicarlas. Pero suena muy bien en una empresa, macroempresa, que tiene sucursales en todo el mundo, que vende productos en todos lados. Pero esto, convertido al ciudadano común y corriente, al microempresario, al empresario, como hay muchos en México, gran cantidad. ¿Cómo le irías para aplicar estas tendencias a ellos? ¿Qué tienen que ver y qué tienen que hacer? Mira, yo creo que un punto súper importante es que todos estamos en el mismo barco. Puede sonar a cliché, pero tenemos un planeta y es un sistema cerrado. Pero hay barcos más grandes que otros. Sin duda, pero al final a lo mejor todos estamos nadando en el mismo océano. Perfecto. Y creo que ahí es en donde nosotros, cuando digo nosotros como 3M, como empresa, tenemos una responsabilidad de producir cosas de manera más eficiente, más limpia, pero yo soy un ciudadano mexicano que me empleo en 3M y también tengo obligaciones y derechos en mi casa para mostrarle a mis hijos, enseñar. A tu señora, las obligaciones. Exacto, eso es. Yo creo que el primer punto es que es una labor de sociedad, de conjunto, de recordar el valor de la sociedad, los medios, la academia, el gobierno, los ciudadanos, las empresas grandotas o pequeñitas. Yo creo que ese es un punto muy importante, primordial. Muy bien. No perder como este sentido de sociedad. Y la gente, ahora, ¿cómo aplicamos este conocimiento del cambio climático, este conocimiento de la parte de pasar de lo tradicional a lo digital y la parte de la parte demográfica? ¿Cómo lo aplica una persona, una empresa mediana, chica, aquí en México? ¿Cómo dirías que lo harían? Creo que, mira, yendo primero hacia la parte de ciudadanos, creo que algo muy importante y de la persona que tiene que ver con la tecnología, pero también con la sustentabilidad, es involucrar a las infancias tempranas, a los niños. Empezar a hablar de estos temas con ellos, entenderlos y tratar de no abordarlos desde el miedo. Incluyendo reciclaje en casa. Totalmente. O la inteligencia artificial.
Bueno, hoy a los niños, en vez de enseñarles a hablar y a caminar, les vas a enseñar a usar el celular, que ya lo aprenden antes, Que ya lo y a saben. usar la inteligencia artificial. Pero los riesgos, las oportunidades que hay, estas tendencias generan algo de incertidumbre. La tecnología a veces genera incertidumbre y la ciencia, pero también generan esperanza. Oye, También, pregunta ridícula. En Sí, tu sí. caso, no sé cuántos hijos, etcétera. ¿A qué edad le darías un celular? ¿En qué edad le darías a los hijos o empieza a usar la tecnología? Porque muchos dicen, no, sepáralos hasta que tenga 15, 13, 12, 11. ¿A qué edad? O desde que nacen casi, toma un celular para que lo uses. mis hijos tienen 12 y 9. Sí. Tienen... Aguas, porque si te oyen van a saber lo que vas a decir. Claro. Cada uno tiene un celular. El celular no tiene línea telefónica, funciona en Wi-Fi en casa. Y ellos saben que ese celular puede ser revisado en cualquier momento. Lo que mi esposa y yo hemos tratado de hacer es mostrarles y que poco a poco a su entendimiento vayan adoptando la tecnología, pero también siendo conscientes de los riesgos. El ejemplo que les ponemos es, no dejaríamos las llaves de la casa en el árbol de afuera. Porque pueden venir sus abuelos y entrar y abrazarlos, Sí. o puede pasar alguien con una mala intención. Y es el símil que hemos tratado de hacer con la tecnología. Espero que lo hayan aprendido a usar muy bien para saber cómo le pedimos a papá permiso y a mamá permiso para esto. Ya me los imagino. Y la inteligencia artificial. No te puedo contestar directamente eso porque no estoy programado, pero te puedo recomendar que le digas, ¿no? Y como papá, tienen limitadas las aplicaciones, pueden escuchar música con control parental, pueden ver videos con control parental. No hemos llegado a la inteligencia artificial y yo personalmente decidí que quería entrar desde un punto que no fuera el miedo. Y por eso empecé a experimentar con la inteligencia artificial para poderlos explicar y guiarlos. Oye, tú eres un generador de equipos aparte de todo esto. Y dentro de 3M siempre hay que generar nuevas cosas. O sea, no nos quedamos, no se quedan quietos. ¿Cuál dirías tú que es el proceso? O sea, hay que llegar y ver hacia dónde va el futuro lógico, pero resolver problemas o generar cosas que nadie se imaginó que era un problema. O sea, son dos áreas. A mí el creador de Waze me dijo una vez, encontramos un problema, nos enfocamos en el problema y encontramos diferentes soluciones. ¿Cuál tú crees que sea el camino? ¿Resolver problemas o generar nuevas cosas, inventar? Hay escuelas que abordan todos los temas. Personalmente, me gusta a mí más el encontrar problemas y aunque a veces suene un poco disruptivo, dolores. ¿Qué le duele a las personas? ¿Qué le duele a nuestros clientes? Y una vez que encuentras eso, trabajas hacia atrás para algo que lo pueda solucionar, porque entonces estás satisfaciendo una necesidad, un problema o un dolor. Oye, y cuando estás trabajando con tu equipo y con todo esto, en 3M y en todo esto, ¿te enfocas en el problema, que era lo que te decía, o te enfocas en este es el camino y hay que resolverlo de esta manera? ¿Cuál que dirías tú que es lo que la gente tiene que aprender, ya que encontraste ese problema, ya que encontraste en qué le duele a la persona? Lo voy a dividir en dos. Lo primero es, está identificado el problema y es a partir de la creatividad buscar soluciones. La creatividad es un concepto a veces difícil de definir porque para mí no es pensar fuera de la caja. Casi siempre Lo que todo el mundo dice, hay que pensar fuera de la... En general las restricciones te vuelven más creativo. Cuando tú tienes restricciones económicas, te vuelves más creativo. O económicas o sociales, O tú estás en la normatividad. No puedes poner esto, entonces tienes que buscar. Correcto. Entonces, ese es un punto. Ahora, una vez que tienes identificado el camino, y esa es la parte a veces menos glamurosa de la innovación es un proceso disciplinado, no es fortuita. Wow. La creatividad, claro, quieres que sea libre, observas el mundo, experimentas, pero una vez que sabes hacia dónde quieres ir, la innovación es un proceso disciplinado. Debes de traer los elementos que te permitan al final entregar algo que le sea útil a la sociedad. Muy interesante ese concepto porque es, ahora sí, disruptivo a lo que normalmente nos han enseñado a que piensa fuera, o sea, tienes este problema, piensa fuera, salte casi y resuélvelo. Y tú estás planteando otra cosa que además seguramente es lo que le enseñas a tus empleados, a tu equipo de trabajo y a todo mundo. ¿Estoy correcto? ¿Eso hay que permearlo? Ningún equipo tiene presupuesto ilimitado, tiempo ilimitado. No tiene presupuesto ilimitado. Yo ya que quería que me contrataras ahí. Todo esto era para mi modo. Bueno, continúa. Tienes restricciones. Sí. Y esas restricciones... Hablamos con Fernanda, ya no soy yo que te dé más presupuesto. Sí. Son muchas veces... Jimena también puede. También ella. Son las que motivan a las personas, ¿sabes? A los seres humanos nos gusta resolver problemas.
De niño te gustaba resolver problemas, te gustaba observar las cosas. Te voy a decir, te voy a mandar mi libro de Baldor a ver si lo quieres resolver a todo el mundo que lo vio. Todo el mundo nos fascina, no tienes idea. Todo el mundo aquí te está diciendo, no, éramos fans del libro de Baldor, dormíamos con él. Me iba al baño con el Baldor a resolver problemas. Pero jugaste con tu avalancha. Querías saber cómo ir más rápido en la avalancha, sin el Baldor. Ojo, esas son las cosas que hay que entender. No todo es los problemas de matemáticas. Correcto. La vida no es un libro de matemáticas. Los problemas de nuestros clientes, los problemas sociales no se resuelven, no hay un algoritmo mágico que los resuelva. Requiere... Ni la inteligencia artificial. Ni la inteligencia artificial. Y déjame quizá como regresar muy rápido a eso. Creo que algo que estamos perdiendo de vista es que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy poderosa para seguir fortaleciendo la inteligencia humana. Nuestro cerebro sigue siendo una máquina poderosísima, muy poderosa, y la inteligencia artificial nos puede servir para acelerar ese proceso de aprendizaje. Estamos enfocándonos solo en la máquina y no en nuestro propio cerebro. Wow, amigos, yo creo que con ese comentario hay que enfocarnos en nosotros, no perder de vista hacia dónde vamos nosotros, no nos los va a resolver la inteligencia artificial. Hay que ver esas 3 tendencias importantes que ya las vio 3M. ¿Sí? 3M, 3 tendencias, 3 caminos, aplíquenlos, véanlos, estudien al respecto y lo más importante, ténganlos presentes. Porque si una empresa como esta los tiene y hacia eso va, tenemos que aprender y aplicarlos en nuestros propios negocios y, más importante, en nuestra propia vida. Rodrigo, un gusto tenerte por acá. Seguramente lo volveremos a hacer. Ojalá. Tendremos a más gente hablando de esto. Y próximamente hasta les traeremos regalos de 3M. Ya se comprometieron, ya les avisaremos. Hay mucho, 50 y tantos mil productos. Nada más pidan, coméntenos. Es más, díganos qué productos conocen de 3M. Amigos, nos vemos en el próximo programa de Mundo Innovación, de Mundo Ejecutivo, donde les prometemos muchas sorpresas más. Hasta la próxima.